¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Con Tres Puntos. Vanessa Davis, Gregorio Yepes y este servidor vamos a comentar los hechos noticiosos de este día y de esta semana. Hoy no podemos dejar de hablar, por ejemplo, del informe de Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el cual hace referencia a graves violaciones de derechos humanos en Venezuela. La situación en el arco minero, no solamente en cuanto a la actividad de grupos irregulares, sino a las condiciones de trabajo allí, en fin, también también está el informe de Provea. Muchos temas, por supuesto, también está el informe de derechos humanos fuerte. La detención de Nick Evans. Exactamente, bueno, de todo eso y más. El lunes no, contrapunto. El lunes no tuvimos la información completa. Cuando tú la recibiste estábamos preparando el espacio, pero efectivamente ya detuvieron a Nick Evans. Y necesariamente tenemos que hablar de la ley del odio y de cómo con la prevención del odio, entre comillas, lo que se está sembrando más odio, al menos en la interpretación que yo hago. Bueno, sí, es que el problema de esa ley es que es una ley hecha a la medida de las necesidades políticas del partido de gobierno. Ese es el problema, no es una ley nacida de un consenso nacional. Ese es un tema, el tema del odio. Ahora, se combate con una ley, se combate con una ley unilateral, se combate viendo el odio de un solo lado de la sociedad, porque tenemos expresiones de odio, eso es obvio, sí, pero no son de un solo sector. Y en todo caso, ¿qué se está haciendo para impedir que desde el sector oficial se haga lo mismo? Me pregunto yo. Sí, yo lo que creo y apunto a que esa polarización nos está llevando a ese discurso punzante y que además no es equilibrado. Insisto, reivindico lo que dice. Voy a eso. Entre el discurso punzante y el atizar las expresiones de rabia contra. El problema es la fuerza del Estado. Allá voy. Justamente lo que quiero es que se ha desvirtuado ese discurso punzante y se ha vuelto agresivo y agresor. Y cuando me refiero a esto, es que además no hay un equilibrio en la respuesta y en las responsabilidades. Jamás podremos poner en el mismo sitio de la balanza cuando el Estado se vuelve agresivo con cuando la respuesta es desde el otro lado. ¿Por qué? Porque tiene el monopolio de la fuerza el gobierno y eso lo hace responsable de promover, digamos, toda ese escenario, digamos, de pugnacidad y de falta de acuerdo que además nos tiene encallejonados y, digamos, trabados en un conflicto político que no se le ve salida. Ahora, al mismo tiempo, yo sí quisiera comentar algo. Una cosa, y yo lo respeto, las más amplias libertades es lo que necesitamos y es lo que no tenemos en este momento. Y creo que buena parte de los problemas que tenemos tienen que ver con eso, con que estamos con una camisa de fuerza para muchas cosas. Pero desearle la muerte a alguien públicamente, yo creo que eso no se combate con una ley, Vladimir José Gregorio. Pero nos debería llevar a revisarnos como seres humanos, porque el debate político, de ideas, de argumentos, se convierte en que yo deseo que fulanito le dé el coronavirus y se muera. Yo quisiera que le dé el coronavirus, que no pase a mayores, pero para que vean las calamidades que pasa el pueblo. Pero también quisiera que se quedaran sin agua. También quisiera que se movilizaran en transporte público. ¿Me van a decir que estoy incitando al odio? No creo. Yo no creo que desear que funcionarios del alto gobierno vivan lo que vivimos los ciudadanos de a pie sea. Es que yo creo que no es necesario, Vanessa, que uno tenga que desear que alguien le dé coronavirus o le dé gripe o le pase algo para que la gente cumpla su responsabilidad. O sea, no hace falta que al ministro de salud le dé coronavirus para que se ocupe de lo que se tiene que ocupar, de escuchar a los médicos, de escuchar a las enfermeras, de escuchar a los trabajadores de la salud, de ir a los hospitales, porque enfermarse e irse a una clínica las es muy condiciones en las sabroso. cuales están los pacientes, ¿verdad? Ver cómo está el sector farmacéutico en este momento en el país, que es muy importante, ver cómo están las condiciones, por ejemplo, de los centros de reclusión donde están los enfermos de coronavirus o donde están las personas que están en cuarentena. Centros de reclusión. Sí, porque prácticamente tienen a la gente presa, no debe ser. Problema. Entonces, aquí hay muchas cosas que están torcidas y que hay que corregir. Entonces, el tema del odio es un tema que está presente en la sociedad, no se combate, como tú muy bien lo dices, con una ley, lo cual no me hace a mí tampoco solidario de expresiones que ayuden a generar odio en uno u otro sentido. Yo creo que eso se debe desterrar. Ahora, el problema es la hipocresía con la cual se aplica esa ley, ¿verdad? Yo citaba el ejemplo de un alto funcionario de la Constituyente que me dijo a mí escoria cuando yo salí de Globovisión, bueno, por ejemplo. Y entonces a ese señor
Claro. no le cabe una sanción, ¿verdad? Y cualquiera puede pensar que eso que dice esa persona es una instrucción para que uno le dan un cabillazo en la calle, qué sé yo, por ejemplo. Claro, entonces no a es eso igual. es lo que me refiero. Cuando gente con la fuerza del Estado o con el respaldo del gobierno se empodera ese lenguaje, nos lleva a todos estos problemas. Y además, esto no nos puede alejar de exigir la responsabilidad del Estado, que está en deuda con el tema de derechos humanos. Está en deuda de derechos humanos con el tema de los presos políticos, con el acceso a los servicios, que está en deuda es una con deuda el acceso externa e interna. Sí. Una deuda con el mundo y con los venezolanos. Claro, pero entonces viene una herramienta que hace que se desvíe la atención. Entonces la polarización hace que, bueno, no, es que Michelle Bachelet está al servicio de la derecha y del imperialismo. Dependiendo, porque entonces ¿no? en otro momento Claro, está al servicio de la está revolución. bien, está al servicio de la derecha y del imperialismo, pero del otro lado, entonces se cuestiona a Bachelet porque entonces no crucifica al gobierno como la oposición esperaría que lo hiciera. Entonces, lo cual indica que está haciendo su trabajo. Probablemente, yo creo que algo bueno debe Lo que estar pasa es que hay haciendo. violaciones de derechos humanos muy graves, José Gregorio y Vladimir. No, claro que las hay. Claro, Sí, lo estamos hay. denunciando. Bueno, Eso Pero es. miren lo que, y a lo mejor la gente esperaría que Michelle Bachelet hiciera otras cosas, que hiciera cosas más enérgicas. Por ejemplo, Bueno, pero también la vuelvo gente con es muy cómoda y espera mucho que los demás hagan cosas, ¿verdad? Vuelvo Por a el ejemplo, informe poner- de Provea, quiero volver al informe de Provea por lo creo que la Bachelet ha sido más por lo que se contundente, dijo no puede sobre ser. la ¿Qué más tortura. se le pide? Es muy grave y me pregunto, las personas cómo quieren pasar a la historia. No dejo de preguntármelo. Bueno, y lo peor es que hay víctimas que pasar a la ahora son historia victimarios. y al presente, Ese es el ojo, problema. porque no es pasar a la historia, es lo que ocurre. Es lo que Y me ocurre. refiero a lo de la tortura, que lo conversamos cuando hicimos la nota de la cobertura para Contrapunto. No puede ser que, bueno, sí puede ser porque lo dice Provea, en los años de gestión de Nicolás Maduro hay más víctimas de tortura que en los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, que fue represivo y tuvimos el Caracazo, de Ramón J. Velázquez, en esa transición que hubo allí, el segundo gobierno de Rafael Caldera y el gobierno del presidente Hugo Chávez. Dicho por Provea, ¿qué está pasando y qué pasa? La pregunta que yo me hago, con los controles que deben existir para evitar que estas situaciones ocurran. De eso hemos hablado. No hay Aquí hay un contrapeso, problema no lo hay. A nadie le importa. El problema es que hay un proceso de disolución institucional que viene desde el momento en que las instituciones no tienen independencia con respecto al poder central. Entonces, las instituciones se diluyen en los deseos del No la gobierno. tenían antes tampoco, Tampoco la Vladimir. tenían, perdóname, Llegamos a pero esta en este momento situación se ha por profundizado. Se ha profundizado muchísimo. Pero antes, por ejemplo, yo te debo decir, yo recuerdo cuando yo era diputado en la Cuarta República y había fiscales que se ocupaban de su trabajo y otros que no, pero había fiscales como por ejemplo el doctor Medina, José Ramón Medina, que se ocupó de denunciar hechos de tortura. Por ejemplo, el caso de Jorge Rodríguez Padre lo denunció él con pelos y señales. Es decir, aquí han habido momentos en los cuales las instituciones han cumplido su papel. El problema es que ahora pues no hay estas contrapeso. instituciones no hacen el contrapeso que deben hacer. Voy a eso, es el tema de los contrapesos y de donde se han cedido los espacios cuando no se deben ceder los espacios ya vamos en la otra vez a las política. elecciones. No, yo no estoy hablando de eso. Si tú quieres hablar de las elecciones, No, te también dejo después. no, claro, también que te no. dejo Vamos a después. hablar de eso, pero no. Ay, no, O sea, Sí. no, que ustedes no salen de eso, de la agenda No, electoral. no, ¿Tú quieres estoy elegir ese hablando tema? de lo... Bueno, lo dejamos. Bueno, como Bueno. diría Elías Santana, queremos elegir. Claro, ¿Te acuerdas de ese yo momento? sigo insistiendo en que queremos elegir, pero bueno, vuelvo a eso, se han cedido los espacios y no hay los contrapesos que nos lleven a una situación de normalidad o digamos donde podamos ejercer los ciudadanos, los medios, el periodismo, mecanismos de control. Recuerdo, y estaba viéndolo hace un momento, que bueno, José Vicente pudo meter una cámara en Yare y entrevistar a Chávez. Claro. Que Eso se podría hacer ahora. la entrevista No fue se puede. censurada. Bueno, Bueno, pero fue lo pudo censurada, hacer. pero lo pudo hacer, estuvo allí y eso hay que reivindicarlo. Y soy de los que piensan que el caso de Nigmer Evans, ¿no?, con quien tú puedes tener todas las diferencias del Claro, mundo, que no tiene no que- es justo. O sea, además, vuelvo a lo que dijimos en un programa, creo que hace 3 programas. Esa ley de instigación al odio se está utilizando como aquella ley vieja de los vagos y maleantes para tratar de disuadir a quienes tienen una
posición Por cierto, disruptiva ¿no? contra el Estado, Por cierto, o esa ley- contra el gobierno, no fíjate contra que el en la ley Estado. se habla de la paz. Entonces habla de la paz, ¿verdad? Y resulta que paz sin justicia no se va a lograr. Claro. Es decir, para que exista paz, una sociedad en paz es una sociedad donde funcionan sus poderes, donde hay justicia. Ajá, donde ¿y hay qué equilibrio de justicia en poderes. este momento, Bueno, Vladimir? A eso me refiero. ¿Qué Cuando sería estoy hablando- justicia? ¿Qué sería justicia? Porque Bueno, si le en primer preguntas a lugar- funcionarios en del primer gobierno lugar- de Maduro, te van a decir perdóname, justicia es pero, esto. pero fíjate tú, por ejemplo, en el caso, no es lo que diga el gobierno de Maduro, es lo que señala la Constitución, que se cumpla la Constitución en materia de independencia de poderes, que se cumpla la Constitución en materia de debido proceso, que nadie sea detenido sino por una orden de un tribunal, que no se produzcan detenciones como la norma, sino como la excepción. Eso lo dice la Carta Magna. Que se vigilen los derechos humanos de las personas que están sometidas a reclusión, los presos, por ejemplo. ¿Cómo es posible que las cifras que se manejan en materia de situaciones de hambre y de desnutrición y tuberculosis en las Las cifras cárceles? de la FAO, eso da pena. Bueno, eso es una vergüenza Da nacional. pena. Sí, Y pero- eso no es pero para que entonces el el gobierno pro- lo vea como una acusación, digamos, Pero falaz, entonces el sino para que problema es asuma su decirlo. responsabilidad. Pero entonces el problema es El decirlo. problema termina siendo decirlo. El problema porque- es que se sepa. porque- El problema porque- no es porque que tenemos un ocurra, gran el problema problema es de que se expresión en sepa. Venezuela. ¿Qué es? O sea, podemos decir en Venezuela hay libertad de expresión, pero ciertas condiciones aplican. Y aquí podemos ¿Cuáles son decir, las condiciones que aplican? Bueno, puede correr consecuencias, la letra pequeña del contrato Claro. no escrito. Bueno, que es lo que le pasa a Nimeremas, evidentemente. Insisto, independientemente de lo Sí, que uno porque piensa no sobre es su momento posición. para hacer, digamos, referencia, diría yo, a las diferencias, porque esas diferencias se discutirán en otro momento. Él es un Es preso así. político y como tal debe ser abordado. Es su así, caso. como Allá preso voy, político. porque también entonces estamos teniendo problemas en la contundencia, porque pareciera que hay unos presos políticos que valen más, otros presos políticos que valen menos, los derechos humanos de unos son mejores y los derechos humanos de otros son peores. ¿A qué me refiero? Que existen presos políticos que vienen desde el mundo del chavismo, que además no son defendidos ni reivindicados por otros, como hay presos políticos ¿A quién te refieres? del lado Rodríguez del Torres, lado del Manuel. déjame Bueno. terminar, Vanessa. Como hay presos políticos de la oposición, digamos, de los adversarios del gobierno, que no son defendidos por quienes son amigos del gobierno. Entonces, eso nos divide, eso hace que nuestra sociedad no esté apuntando a la defensa de verdad de los derechos humanos. Y me refiero a los muchachos gerentes de PDVSA, que además han sido tratados de una manera injusta. Más allá Pero del porque proceso su que se propia les familia, siga. Porque su propia Voy a familia eso. dice, no quiero apoyo de escuálidos, usando ese término entre comillas, porque lo que hace es dividirnos más como Bueno, venezolanos. eso no está bien. Eso no tiene sentido. Eso no tiene- a mí tiene me sentido explicó como eso, el- yo no como- sabía que como habían lo- dicho eso, pero en todo caso, O sea, pero eso no está bien, como tampoco tiene Que se entre sentido eso no que tiene le sentido. digan al hijo de Baduel, bueno, que te vaya bien, Te dile a tu rinde. papá que siga, Sí. que siga Que siga salvando a salvando a Chávez. Chávez, sí. Entonces, esas cosas no deben ocurrir. No vayas a atender, Vlad. No, que tengo una llamada, pero no lo voy a atender. Espérate, ya va, dile que se espere, estamos grabando. A ver, pero... mira, están llamando al gobierno, ¿entiendes? Fíjate. ¿De cuál gobierno? Ah, ¿De cuál vale, gobierno? vale Gobierno, toda- gobierno. vale Bueno, toda la ¿a cuál le pregunta. atiendes tú la llamada? Vale, como periodista Bien. se las atiendo a todos, Bueno, a está todos, muy porque es bien. mi compromiso. Ahora, pero con fíjate, todo. el tema de la coherencia en materia de derechos humanos eso es muy importante. La coherencia es importante porque el día que yo, por ejemplo, sea solidario con un gobierno y tenga la fuerza, la valentía, la dignidad de decir aquí se están violando los derechos humanos, esa es la actitud coherente que uno espera de alguien que apoya al gobierno de Maduro. Porque o lo dice que Tarek alguien, William Saab. bueno, del fiscal general, Por por Alfredo ejemplo, Ruiz. o del defensor del pueblo, una institución que para mí está congelada porque no se le ve por ninguna parte, no hace su trabajo. Entonces, eso es lo que se reclama. Ahora, que no violen los derechos humanos, caramba, en Colombia, porque ahí sí salen de primerito. Cuando Sí. su responsabilidad es aquí. Sí, y además, Ese es un problema y además de coherencia. también, claro, es que es un problema de coherencia de todos los lados, porque entonces también se violan derechos humanos en cualquier bueno. otra parte del mundo y los adversarios. Por ejemplo, cuando pasó el golpe de los Estado contra Evo adversarios Morales de- en Bolivia, Perfecto. la oposición venezolana aquí, No del fijó G4, posición. que ha denunciado violaciones de derechos humanos aquí, se hizo la loca con lo que pasaba allá. Claro, Y entonces en Brasil. Entonces hay falta de coherencia. esa es la Igualmente, el coherencia y gobierno por eso estamos le pasa lo divididos mismo. como sociedad y además la respuesta por la defensa de los derechos humanos, entonces se invalida. Entonces a eso es lo que me refiero y por eso, insisto, porque ya sé que es lo que me vas a decir, la mayor responsabilidad en este momento la tiene el Estado, que es
quien debe velar y quien es el responsable porque eso se cumpla. Porque las mujeres en el SEBIN no tengan que estar orinando en un vaso de arroz chino. De los casos, si no están pasando cosas peores. Porque no hay agua, porque hay problemas de ese tipo. Porque nosotros, los periodistas, podamos tener acceso a ver qué es lo que está sucediendo. José Gregorio y Vladimir, como siempre decimos para cerrar el programa, y en este caso yo añadiría algo más, los 3 puntos, el punto final o la otra reflexión la tienen ustedes, y esperemos que no nos digan que estamos incitando al odio por decir que se violan los derechos humanos lamentablemente en nuestro país. Esperemos que no. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido, dice una canción de Dani Rivera. Sí. Bueno, les damos las gracias a todos los que nos han escrito, a todos los que se han tomado digamos, el tiempo para felicitarnos, para insultarnos, para criticarnos. De verdad que además estamos muy, sí, y hasta para vernos. Hay gente que se equivoca y nos ve. Ay, por favor. Chao.